Bueno, jóvenes, espero que se encuentren muy bien ahí en casita. Y el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. El tema que vamos a trabajar es, pues, MCM, MCD. Profesor, ¿qué es MCM? ¿Qué es MCD? ¿No? Mínimo común múltiplo y máximo común divisor. ¿De acuerdo? Ese tema vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a comenzar primero, pues, ¿qué cosa es un mínimo común múltiplo? ¿De acuerdo? Mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo vamos a trabajar, pues, y lo vamos a reconocer mediante sus iniciales. O sea, profesor, usted quiere decir que sería MCM. ¿De acuerdo? MCM. ¿Sí? MCM. Ya sabes, MCM, mínimo común múltiplo. A ver, dice. Dado un conjunto de números enteros positivos, su mínimo común múltiplo cumple la siguiente, ¿sí? Las siguientes características, las siguientes condiciones. A ver, primera condición. Es un múltiplo común de dichos números. O sea, quiere decir que hay un múltiplo que se va a repetir en dichos números. Es el menor de estos múltiplos comunes, diferentes de cero. A ver, veamos con un ejemplo. Tengo el 8 y tengo el 6. Primero, vamos a hallar quiénes son los múltiplos, ¿de acuerdo? Los múltiplos de 8 y también de 6. A ver, profesor, pero como nos habla diferente de 0, múltiplo de 8 diferente de 0, múltiplo de 6 diferente de 0, ¿sí? Vamos a trabajar con los números enteros positivos. O sea, profesor, un múltiplo de 8 vendría a ser, pues, 8. Vendría a ser 16, ¿de acuerdo? Profesor, ¿quién más vendría a ser? Vendría a ser 24. ¿Quién más, profesor? Vendría a ser por ahí 32, profesor. ¿Quién más? 40, profesor. 48. ¿Quién más, profesor? ¿Quién más? 56. Y así van a haber muchos múltiplos más. ¿De acuerdo? Todos ellos son múltiplos de 8. Si quiero hallar múltiplo de 6, pues sería 6, 12, profesor, 18, profesor, 24, profesor, 24, ¿quiénes más? Vamos, 30, ¿de acuerdo? 30, profesor, 36, 42, 48, ¿quién más, profesor? 54, y por ahí van a haber muchos numeritos más, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos múltiplo de 8 y múltiplo de 6. Como nos habla comunes, veamos quiénes se repiten, quiénes son comunes. Por ejemplo, observamos que el 24 es un múltiplo común. El 24 es un múltiplo común. ¿Quién más, profesor? ¿Quién más? El 48 es un múltiplo común. ¿De acuerdo? Y así más adelante van a haber múltiplos comunes. ¿De acuerdo? Pero ¿qué nos dice el profesor? Es el menor de estos múltiplos comunes. ¿Y quién es el menor? El 24. O sea, quiere decir, profesor, que el mínimo común múltiplo, profesor, de 8 y de 6, en este caso sería pues 24. 24, ¿de acuerdo? Listo. A ver, profesor, métodos para calcular el mínimo común múltiplo o el MCM, ¿de acuerdo? Métodos. Primer método, descomposición simultánea. Lo que vamos a hacer por acá, por ejemplo, tenemos al número 20, 24 y 90 separados mediante un guión. Si nosotros queremos hablar de descomposición simultánea, quiere decir que le tengo que sacar todo, hasta que los tres puedan llegar a la unidad. ¿De acuerdo? Por acá van a estar los factores primos de dichos números. Primos comunes o primos también no comunes. Por ejemplo, profesor, mitad. Si yo le saco mitad, un factor primo, tengo que sacarle mitad pues a todo, ¿no? Por ejemplo, mitad de 20, profesor, es 10. Profesor, mitad de 24, pues es 12. Mitad de 90, profesor, 45. Listo. Profesor, él tiene mitad, él ya no tiene. Pero no hay problema, como estamos en un MCM, vamos a sacar lo que tenga los factores primos. Pero acá vamos a comenzar poniendo del menor factor primo. El factor primo menor sería el 2, luego el 3, ¿no? A ver, sacamos mitad. Nuevamente mitad, profesor. Si yo le saco mitad, profesor, por acá él sería 5, él sería 6. Profesor, él no tiene, así que sigue bajando.
Listo. Profesor, nuevamente mitad, profesor. ¿No? Nuevamente hay un factor que le podemos sacar el que es mitad. Profesor, si yo le saco mitad, profesor, él no tiene, sigue bajando. Él sí tiene, que es 3, él no tiene, sigue bajando. Ya no le puedo sacar el factor primo 2 porque ya no encuentro a alguien que tenga mitad. Vamos al siguiente factor primo, que sería el 3. O sea, tercia, profesor. Vamos a sacarle tercia. Profesor, el 5 no tiene tercia, así que el 5 sigue bajando. El 3 si tiene tercia, sería 1. 45 tiene tercia, así que es un 15. Listo, profesor. Veamos, él tiene quinta, él tiene 1, él tiene tercia y tiene quinta. Así que sacamos tercia. Y profesor, si yo le saco tercia, ¿de acuerdo? Él pues sigue siendo 5 porque no tiene, sigue bajando, él sigue siendo 1. Y tercia de 15, profesor, sería 5. Veamos que 5, 1 y 5 tendría quinta. O sea, profesor, si yo le saco quinta, pues él sería 1, y él sería 1. Y como ya todos llegaron a la unidad, se terminó la descomposición. Y lo que vamos a hacer es multiplicar todos estos numeritos que encontramos por acá. O sea, profesor, por acá diremos, ¿no? El mínimo común múltiplo, profesor. ¿De qué numeritos hemos trabajado? Del 20. ¿De quién más, profesor? Del 24 y también el 90. Es igual. Vamos a multiplicar 2. ¿Cuántas veces aparece el factor 2? 3 veces al cubo. Por el 3 aparece 2 veces, por lo tanto 3 al cuadrado. Por 5. Y si nosotros multiplicamos todo, y a ver, 2 al cubo, 8, 8 por 5, 40. 40 por 9, profesor, sería 360. Esa es la respuesta, ¿de acuerdo? Listo, jovencito. Por acá, siguiente método. A ver, en el siguiente método hablamos de descomposición canónica. Esto ya lo hemos trabajado en el tema anterior, descomposición canónica. ¿Qué vamos a hacer en este método? Dice, resulta de multiplicar los factores primos comunes y no comunes elevados a su mayor exponente. Veamos por acá un ejemplo. Veamos a la letra A, que tenemos una descomposición canónica de esta manera. 2 al cubo por 5 a la cuarta y por 7. Obviamente 7 está elevado a la 1. Profesor, por este lado la letra B, pues el número B sería pues 2 a la quinta por 3 al cuadrado por 5 al cubo y por 11. ¿Qué es lo que me dice a nosotros? Profesor, el mínimo común múltiplo de los numeritos A y el numerito B sería igual, ¿no? A la multiplicación de los factores primos, comunes y no comunes. O sea, profesor, debo de multiplicar todos los factores primos, comunes y no comunes. Comunes, el 2. El menor, 3, profesor, por 3. El otro, el 5, profesor. El 7, profesor. Y por 11. ¿De acuerdo? Pero a nosotros nos dicen con el mayor exponente. El mayor exponente de 2, profesor, sería 5. Por lo tanto, le pongo a la quinta. El mayor exponente de 3, profesor, aquí no tenemos, pero aquí sí, al cuadrado. 5, el mayor exponente es 4, aquí 3, por lo tanto 4. ¿De acuerdo? Profesor, el 7 a la 1, 11 a la 1. En otras palabras sencillas, jóvenes. En una descomposición canónica, el MCM es multiplicar todos los factores primos que encuentras en la base. Aquí está 2, 5, 7, 2, 3, 5, 11. Lo multiplico todo, pero lo ordeno de forma de menor a mayor. ¿De acuerdo? Y vas a colocar los mayores exponentes. El mayor exponente de 2, 5. El mayor exponente de 3, 2. El mayor exponente de 5, 4. El de 7, 1. El de 11, 1. Y eso se terminó. Así de fácil. ¿De acuerdo? Listo, jovencito. Siguiente. Máximo común divisor. Ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar en un máximo común divisor. O también conocido pues por los iniciales, ¿no? Profesor, MCD. ¿De acuerdo? MCD. A ver, profesor. ¿Qué dice? ¿Qué dice por acá? ¿Qué dice por acá? Dice, dado un conjunto de números enteros positivos
Su MCD cumple las siguientes condiciones. Es un divisor común, es un divisor que se repite de dichos números, pero es el mayor de los divisores comunes. A ver, profesor, tengo el 18 y el 24. Por acá vamos a poner divisores, ¿de acuerdo? Divisores. A ver, jovencito, ¿quiénes son los divisores del 18? Divisores de 18. 1, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, profesor, 6, 9, y por ahí, profesor, sería 18. ¿De acuerdo? Divisores de 24, profesor. 1, 2, 3, 4, 8, 8. ¿Quién más, profesor? 12. ¿Quién más, profesor? 24. ¿De acuerdo? 24. Ahora nos dice, ¿quiénes son los divisores comunes? Comunes. A ver, profesor, ¿quiénes son los divisores comunes? Comunes. Ah, profesor, te olvidabas. Por ahí también faltaba el 6, profesor. Mira, ¿te das cuenta? Mira. Profesor, ¿quién más faltaba por ahí? El 6, ¿te das cuenta? Mira. 1, 2, 3, 4, 6, profesor, 8, ¿de acuerdo? 12 y 24, ¿no? 24, listo. A ver, profesor, los divisores. Vamos a averiguar divisores comunes. ¿Quiénes son los divisores comunes, profesor? El 1, el 2 es un divisor común, se repite. El 3 también es un divisor común, profesor. ¿Quién más, profesor? ¿Quién más? Vamos. El 6 también, profesor, es un divisor común. ¿Alguien más, profesor? Por ahí, un divisor común. ¿Alguien más? ¿Qué dices? Ya no hay, ¿sí o no? Por lo tanto, no dice, es el mayor de los divisores comunes. El mayor. ¿Quién es el mayor? El 6. Por lo tanto, diré por acá, ¿no? El máximo común divisor de los numeritos 18, profesor, y 24 es igual al 6. Así de fácil. Pero ojo, pues a nosotros no nos van a venir números pequeñitos, a veces nos vienen números grandes, ¿sí? Hay que tener cuidado ahí. Para ello, vamos a trabajar los métodos para calcular. Primer método, descomposición simultánea. ¿De acuerdo? Tenemos al 20, 24 y 90. Descomposición simultánea, parecido al anterior. Vamos a poner una línea vertical por acá. Y mira, lo estoy ordenando de esta manera. Vamos a sacar un factor primo que se repita en todo, o que tengan en común todos. ¿Qué factor primo tendrán en común todos? El 2, o sea, mitad. Mitad de 20, profesor, Diego. Mitad de 24, profesor, 12. Profesor, mitad de 90. Mitad de 90, profesor, 45. Tengo el 10, tengo el 12 y 45. A ver, vamos a ver qué factores primos en común tienen. El profesor tiene mitad, tiene quinta. Él tiene mitad, pero no tiene quinta. Él no tiene mitad. ¿Te das cuenta? Ellos ya no tienen nada en común. Cuando no tengan nada en común, jovencitos, ahí queda. Pero vamos a poner un poquito más interesante este problemita, ¿ya? Este ejemplito. A ver, vamos a poner por acá 60. Si le pongo 60, él sería 30. A ver, 30, 12, 45. Ellos tienen tercia. Si yo le saco tercia, profesor, mira, si yo le saco tercia, él sería 10. Él sería 4, profesor, y él sería 15. ¿De acuerdo? Ya no tienen nada en común ellos. Y como no tienen nada en común, profesor, excepto la unidad, a estos numeritos, jóvenes, estudiante, lo vamos a llamar de esta manera. A los números que nos quedan se van a llamar PESI. Ellos deben de ser PESI. ¿De acuerdo? PESI. ¿Listo? Ya está. O sea, cuando ya no tengan nada en común para sacar, estos numeritos que nos quedan deben ser PESI. Cuando son PESI, ahí quedan. Y quiere decir entonces, joven, lo siguiente. Máximo común divisor, profesor, de los numeritos 60, 24 y 90
sería pues la multiplicación de estos dos. O sea, profesor, 6, ¿no? 2 por 3, profesor, o sea, 6. Repito, el máximo común divisor, ¿qué cosa es? Sacar factores en común. Y cuando ya no se pueda, los números que te quedan deben ser PESI. ¿De acuerdo? ¿Cuándo eran PESI, jóvenes? Cuando en común solo tengan a la unidad. Nada más. ¿Listo? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos por acá. Siguiente método. El método de descomposición canónica. Dice, resulta de multiplicar los factores primos comunes. Ah, mira. Solo vas a multiplicar los factores primos comunes elevados a su menor exponente. A ver, fíjate la expresión de la letra A y fíjate la expresión de la letra B. Tú sabes que los factores primos se encuentran en la base, debajo del exponente. ¿De acuerdo? Pero a nosotros nos dice que el MCD, profesor, el MCD del numerito A y del numerito B va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a la multiplicación de los factores primos comunes. En otras palabras, los factores primos que se repiten. ¿Quién se repite, profesor? El 2. ¿Quién más, profesor? El 3. ¿Quién más se repite, profesor? El 7. Pero vas a poner elevados a su menor exponente. El menor exponente de 2, profesor, 3. El menor exponente de 3, 3, profesor. Y el menor exponente de 7 sería 1. Ahí se queda. Y esa es mi respuesta. ¿De acuerdo? Listo. A ver, veamos una aplicación, ¿ya? Una aplicación así sencilla. Dice, hallar el valor de n, sabiendo que el MCM de estos números tiene 140 divisores. Primero, jovencito, punto número 1. Como nos habla divisores, entonces para yo calcular número de divisores debo tener pues mi descomposición canónica. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, jóvenes, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Tanto a la letra A y tanto a la letra B lo voy a descomponer canónicamente. Recordar que A es un 12 a la n por 15 y B es un 12 por 15 elevado a la n. ¿De acuerdo? Listo. Entonces diremos por acá. Profesor, A es igual a 12. Tú sabes que es un 2 al cuadrado por 3. Pero como está elevado a la n, 2 a la n y 3 a la n. Por 15. Pero 15 sabemos que es un 3 por 5. Listo. O sea, profesor, agrupando sería de esta manera. A es igual 2 a la 2n por 3. Exponente 3 aquí es 1. Como aquí tengo n, sería n más 1. Y multiplicado por 5. Profesor, vamos con la letra B. La letra B sería B es igual 12. Hemos dicho que es un 2 al cuadrado por 3. Pero 15, profesor, es un 3 por 5. Pero como está elevado a la n y a la n. Listo. Entonces por acá nosotros diremos lo siguiente, ¿no? Agrupando. La letra B es igual 2 al cuadrado por 3. Suma del exponente de 3 sería n más 1. Por 5 elevado a la n. ¿De acuerdo? Listo. Ya tenemos los números descompuestos canónicamente, ¿no? Pero hay un dato que nos dice, ¿no? El mínimo común múltiplo. Nosotros sabemos lo siguiente, que el mínimo común múltiplo, ¿de acuerdo? Mínimo común múltiplo, profesor, ¿de quiénes? ¿De quién está trabajando? De la letra A y de la letra B. El mínimo común múltiplo, ¿qué nos dice? Es la multiplicación de los factores comunes primos, los primos comunes y no comunes. En castellano, mínimo común múltiplo, ¿qué cosa es? Multiplicar todos los factores primos. 2, 3
5. Pero con los mayores exponentes. El mayor exponente de 2, 2n. El mayor exponente de 3, profesor, el mayor exponente de 3, a ver, lo vamos a separar un poquito más, lo vamos a separar un poquitito. Listo, a ver. El exponente de 2, profesor, es 2n. Por el exponente de 3 sería pues n más 1. Y el exponente de 5 sería n. Listo. Ya tenemos el mínimo como un múltiplo. Pero a nosotros nos dice lo siguiente. ¿Ya? Que tiene 140 divisores. 140 divisores. Ah, profesor. Entonces por acá diremos lo siguiente. Cantidad de divisores. ¿De quién? ¿De quién, profesor? ¿De quién voy a trabajar cantidad de divisores? De todo esto. O sea, profesor, ¿de quién? Del mínimo común múltiplo de la letra A y de la letra B. ¿De acuerdo? De ellos, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo calculamos número de divisores, profesor? Exponente más 1. Si el exponente es 2n, por lo tanto sería 2n más 1. ¿De acuerdo? Si el exponente es n más 1, si le aumentas 1, sería n más 2. Profesor, si el exponente es n, sería n más 1. Listo. Pero por dato, ¿qué nos dice, jovencito? ¿Qué nos dice por dato? Que la cantidad de divisores es igual a 140. O sea, todo esto vale 140. Es igual, profesor, a 2n más 1 por n más 2 y todo multiplicado por n más 1. Listo. Ahí debemos darle un valor adecuado a n. ¿De acuerdo? A ver, profesor. Me parece, jovencitos, que n es 3. A ver, vamos a ver. Si n es igual a 3. Vamos a confirmar. Si n vale 3. 3 por 2, 6. Más 1, 7. 3 más 2, 5. Profesor, 3 más 1, 4. 5 por 4, 20. Por 7, 140. Listo. Confirmado. O sea, profesor, n vale 3. De arranque. Así de fácil. ¿Listo? Bueno, y ahora vamos a continuar con el método de divisiones sucesivas, o también llamado algoritmo de Euclides. ¿Qué cosa quiere decir? ¿No? Dice, permite calcular el MCD de solamente dos números. ¿De acuerdo? Este método me sirve para calcular, ¿qué cosa? El MCD. Solo el MCD. ¿De cuántos números, profesor? De dos números. Por ejemplo, calcular el MCD de 488 y 200. Vamos a tener un esquema como esto que está por aquí al frente. Un esquema similar a esto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, el número mayor que te van a dar, tú lo vas a colocar por esta partecita. ¿Ya? 488. O sea, profesor, quiere decir que por acá debe estar, ¿qué cosa? El mayor. ¿De acuerdo? El mayor. 488. Listo. Entonces, profesor, el mayor, 488. Y el número menor lo debo poner por esta parte. ¿Sí? Menor. Listo, para que te puedas recordar. Menor, o sea, 200. Ya. Ahora lo que vas a hacer es dividir 488 entre 200. Haz una división, ¿no? Yo sé que te va a salir recibo. Por ejemplo, sería un aproximado de 2. Porque 2 por 200 es 400. Me estaría sobrando 88. Listo. Por lo tanto, abajo, profesor, vamos a poner, ¿qué cosa? Los residuos. Residuos sucesivos. Por lo tanto, arriba van a estar los cocientes. ¿De acuerdo? Cocientes. Listo. Ahora mira, hemos dividido 488 entre 200, me sale 2 de cociente y 88 de residuo. Ahora, joven, lo que sigue sería lo siguiente. El 88 se va a repetir aquí en medio. Ahí se repite, ¿de acuerdo? Por lo tanto, le pondría 88. Y hago las mismas operaciones. Sigo dividiendo. 200 entre 88, profesor. ¿Cuánto? 2. A ver, 2 por 88.
¿Cuánto sería, profesor? A ver, vamos a multiplicar 2 por 8, 16. Llevo 1, 176. 176. Por aquí, profesor, sería 24. ¿De acuerdo? 176, ¿no? 176, profesor. 176, 24. Listo. Para que sumado me dé 200. Ahora, profesor, este 24 viene por esta partecita. Viene por esta partecita. ¿De acuerdo? Listo. A ver, 24. ¿Ah? 24. A ver. Vamos a dividir 88 entre 24, profesor. Es un aproximado de 3. A ver. 3 por 24, profesor, sería 72. 72. Para llegar hasta 88 me faltaría un 16. Un 16. Ahora, el 16, profesor, se repite por aquí en medio. Se repite. ¿De acuerdo? 16. Ahora vamos a dividir 24 entre 16, profesor. 1. 1 por 16, 16. Me saldría, profesor, 8. A ver. Ellos dos se van a multiplicar. Lo que te sale se suma con este numerito de abajo. Y eso viene por acá. A ver, profesor. 1 por 16 es 16. Más 8, 24. ¿Te das cuenta? Entonces, con el profesor se van a sumar. ¿Listo? A ver, profesor. El 8 viene por esta partecita en medio. ¿De acuerdo? 8. 8. Profesor, 16 entre 8, profesor, es 2. A ver, 2 por 8, 16. Por aquí sería 0. Cuando llegas a 0, ahí se terminan las operaciones. Y profesor, ¿quién es el MCD? Bueno, por acá decimos, ¿no? El MCD, voy a poner por acá, mira, el MCD de los numeritos 488 y profesor 200 sería el siguiente. ¿Quién es el MCD, profesor? El MCD viene a ser 8. Él es el MCD. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, observa. Cuando quiero trabajar del lado izquierdo al lado derecho, lo divido el cociente y el residuo. El residuo se va al medio. Vuelvo a la división. Él sería ahora mayor, él sería menor. 200 entre 88. 2 de cociente, 24 de residuo. El residuo viene por esta partecita. Si tú quieres trabajar de la derecha para esta parte, profesor, se multiplica. 2 por 8, 16. Se suma con el 0, 16. Y ese numerito al medio. El 8 viene por acá. ¿De acuerdo? Listo. A ver, veamos una aplicación sencilla. ¿Listo? Para recordar. A ver, en la aplicación dice, el MCD de dos números es 14. ¿De acuerdo? El MCD de dos números es 14. Y los cocientes sucesivos obtenidos en su determinación por el método del algoritmo de Euclides han sido 4, 2, 2 y 3. ¿Cuál es la suma de los números? ¿Cuál es la suma de estos números? Obviamente por aquí debe estar el número mayor y por aquí debe estar el menor, ¿sí o no? Listo. Pero el detalle está, joven, que si yo le pongo A y por acá B, yo no sé cuánto vale A y cuánto vale B. Porque no lo puedo dividir si no sé quiénes son. Pero tengo un dato. Hay un dato que nos dice los cocientes. Los cocientes obtenidos es 4, 2, 2 y 3. Tú sabes que los cocientes están arriba. Por lo tanto, 4, 2, 2, 3. ¿De acuerdo? Listo. Y nosotros sabemos que debajo del último cociente se encuentra el MCD. Por lo tanto, él es el MCD. ¿De acuerdo? Listo. El profesor sería el MCD. Chévere. ¿Listo? Pero debajo del MCD debe ser cerito. ¿Listo? Pero hay un dato que nos dan, jóvenes, que dice que el MCD es 14. Por lo tanto, este numerito debe ser 14. ¿De acuerdo? 14. Listo. Pero lo que yo voy a hacer sería lo siguiente. A este numerito le cambio por la letra K. Pero ustedes saben lo siguiente, que por ser MCD,
este numerito es igual a 14. ¿De acuerdo? Es igual a 14. Eso saben ustedes, ¿sí? Ya está. ¿Por qué lo estoy cambiando, profesor? Para que se me haga más fácil las operaciones. ¿Sí? A ver, a ver. A ver, profesor, vamos a regresar. Esta letra acá se viene por acá. ¿Sí? Por lo tanto, sería acá. Chévere, profesor. Ellos dos se multiplican y se suma con el de abajo. Y el resultado al medio. 3 por K, 3K. Más 0, 3K. Eso va al medio, profesor. Listo. Pero, profe, el 3K debe bajar. Debe bajar. Ahí. ¿Sí o no? Debe bajar. 3K. Listo. A ver, profesor. Ahora quiere el número del medio. ¿Cómo lo conseguimos del medio? Se multiplica. 2 por 3K, 6K. Más K, 7K. Listo. Mira. Ahora, profesor, el 7K viene aquí al medio. Viene ahí al medio. Por lo tanto, viene aquí abajito, sería 7K. Listo, chévere. A ver, jóvenes, 2 por 7K, 14K. 14K. Más 3K, profesor, 17K. Listo. Él era un numerito. Es el menor numerito. Él es el menor, ¿sí o no? Él es el menor. Aquí debe estar el mayor. Vamos a averiguar. Profesor, ¿el 17K baja? No, ahí nada más. Ahí nada más se queda. Ahí nada más. Pero debo calcular este numerito del medio. Se multiplican 4 por 17, profesor. ¿Cuánto es 4 por 17? Sería 68K. Más 7K, profesor. Más 7K sería 75K. Listo. 75K. Ya está. Ya conocemos al menor y ya conocemos al mayor. ¿De acuerdo? Listo. A nosotros nos dice cuál es la suma de estos números. O sea, profesor, a nosotros nos está pidiendo cuánto vale 75K más 17K. ¿De acuerdo? Pero, profesor, 75K más 17K, estamos hablando de cuánto. ¿De cuánto? De 92K. Pero ¿cuánto vale la letra K? Vale 14. Entonces sería 92 por 14. Listo, a ver, vamos a multiplicar por acá, ¿ya? Rapidito, 92 por 14. 8, profesor, 36, 2 y 9. 8, 8, 12, o sea, 1288. ¿De acuerdo? 1288. Y eso sería la respuesta a la aplicación número 2. ¿De acuerdo? ¿Listo, jovencito? Ahora por acá, propiedades. En la propiedades dice lo siguiente. Primera propiedad. Si el mínimo común múltiplo de A y B es igual a K. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por aquí tenemos dos opciones. Solo enfócate en esta partecita. Por favor, olvídate. Solo en esta parte. Solo esta partecita. Ya está. El MCM de A y B es K. Si tú multiplicas los numeritos de adentro del paréntesis, por ejemplo, profesor, lo multiplico. Vamos a poner, a ver, R por A, R por B, a la respuesta también le queda multiplicada por dicho numerito. ¿De acuerdo? Pero también, profesor, así como se multiplica, también se le puede dividir entre R. Y si yo lo divido a los numeritos entre R, la respuesta también queda dividida entre R. ¿De acuerdo? Eso es en MCD. Y en MCD también ocurre lo mismo, profesor. Si yo lo multiplico a la letra A por una letra R, por una constante R, a la letra B por la misma constante R, igual sucede pues con la respuesta. Queda multiplicada por R. Si yo la quiero dividir, también lo mismo, ¿no? Entre R, profesor, y la respuesta queda dividida también entre R. ¿De acuerdo? Listo. De esa manera es la primera propiedad. ¿No? Primera propiedad. A ver, siguiente propiedad. Mira por acá. También propiedad muy importante. Si el mínimo común múltiplo de A, B, C y D es K, ¿sí?
Entonces, tú lo que puedes hacer es agrupar de esta manera. Mínimo con un múltiplo, profesor. Puedes agrupar de dos en dos. Por ejemplo, mínimo con un múltiplo. Mínimo con un múltiplo de dos letras. Por ejemplo, de A y B. Y también puedes trabajar con el mínimo con un múltiplo, profesor, de la letra C y de la letra D. La respuesta sigue siendo la misma, no cambia. O sea, si agarro de parejitas adentro, la respuesta sigue siendo la misma. Puedo agarrar también, profesor, de 2 en 2, de 3 en 3, ¿sí? Por decir también así, ¿no? Mínimo con un múltiplo, profesor, de A, B y C. Y puedo trabajar externamente con la letra D, ¿sí o no? Eso también sigue siendo la misma constante. La constante no cambia. ¿Ya? A ver, esto es el mínimo con múltiplo. ¿Te das cuenta? Mínimo con múltiplo y mínimo con múltiplo. Pero también cumple ¿para quién, profesor? ¿Para quién también cumple? Para el máximo común divisor. O sea, profesor, al máximo común divisor también lo puedo aplicar esto. Sí lo puedes aplicar esto, ¿de acuerdo? Sí se puede aplicar. A ver, veamos una aplicación. Aplicación número 3. Dice, si el MCD de 45A y 63B es 36, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el MCD de 25A y 35B? A ver, joven, vamos a plantearlo bonito. Dice, el MCD, ¿de acuerdo? De 45A, profesor, ¿sí? Y 63B dice que esto es igual a 36. Ya está, profesor. Eso me dan de dato. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale el MCD de 25A y 35B? ¿Sí? A ver, primero vamos a trabajar esto. Vamos a aplicar la propiedad. La primera propiedad vamos a aplicar. ¿Qué me dice la primera propiedad? Que yo le puedo multiplicar a él y a él. Pero también lo puedo dividir, ¿sí o no? Entonces, en este caso, a mí me conviene dividir. Porque si me doy cuenta, el 45, el 63 y el 36 tienen algo en común, que es novena. O sea, lo divide entre 9. Si uno divide entre 9, profesor, a este numerito y a la respuesta, obviamente, ¿no? No pasa nada. Por lo tanto, jovencito, ahora tendríamos de la siguiente manera. Tendríamos MCD 45 entre 9, 5A, profesor. 63 entre 9, profesor, 7B. Y la respuesta, profesor, 36 entre 9, profesor, 4. Listo. Pero a nosotros no nos pide 5A y 7B, a nosotros nos pide 25A. Entonces, como nos pide 25, pero tengo 5, o sea, por 5, profesor, por 5. Entonces, profesor, si yo lo multiplico por 5, tendría de esta manera. Mira. Tendría así. MCD 5A, profesor, 7B, profesor, igual a 4. Entonces, yo ahora lo puedo multiplicar por 5. Profesor, ¿pero por qué lo están multiplicando por 5? Para que se convierta en 25A. Y eso es lo que nos pide el problema, 25A. Entonces, si lo multiplico por 5, por acá también lo puedo multiplicar por 5. Y a la respuesta también lo multiplico por 5. O sea, profesor, ¿qué cosa me quiere decir? Que si yo lo multiplico por 5, tendríamos de esta manera. MCD, ¿de quiénes? 25A, ¿quién más, profesor? 35B, ¿no? Y eso es lo que nos está pidiendo. Y es igual justamente, pues 5 por 4, 20. Y con ello, la aplicación número 3 se ha terminado. Así de fácil, ¿de acuerdo? Listo, jovencitos. Sigamos con las demás propiedades. Ya, sigamos con las demás propiedades. A ver, propiedad. Dice, si el MCD, ¿de acuerdo? De A y B es Q, profesor. ¿Ya? Si el MCD de A y B es K, la letra K, entonces decimos lo siguiente, que la letra A sería igual a un
a la letra K multiplicada por una letra M. Y la letra B sería igual a la letra K, pero multiplicada por otra letra. En este caso vamos a llamarlo letra N. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, ¿ya? Con esto vamos a trabajar mucho. Entonces, ¿qué sucede, profesor? ¿Qué sucede? Que la letra M y la letra N, profesor, esas dos letras, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, jóvenes? Van a hacer PS. ¿De acuerdo? Son PS. ¿Listo? Son PS. ¿Listo, jóvenes? Entonces, si el MCD de A y B es una letra K, quiere decir que la letra A es K por algo, la letra B es K por algo. Donde M y N, profesor, van a ser PS. En común, solo la unidad, nada más. ¿Listo? Pero también, jovencitos, vamos a tener algo importante. Entonces decimos que el mínimo común múltiplo de A y de B va a ser igual a K por M por N. De esa manera. ¿De acuerdo? Listo. Esa es una propiedad también importante, muy importante. A ver, siguiente propiedad. Dice, si A y B son PESI, recuerda que el PESI era en común solo la unidad. ¿De acuerdo? Solamente en común la unidad. A ver, por ejemplo, vamos a suponer, profesor, que si eres 2, eres 9. ¿Ya? Entonces decimos, el máximo común divisor de A y B, ¿cuál es el máximo común divisor? Solamente la unidad. ¿De acuerdo? El mínimo común múltiplo, profesor, el mínimo común múltiplo, 18, pero 18 sería A por B, o sea, profesor, A por B. ¿Qué quiere decir esta propiedad, profesor? Si dos números son PESI, si dos numeritos son PESI, ¿de acuerdo? Si dos numeritos son PESI, entonces el MCD es 1. Y el mínimo común múltiplo sería A por B. ¿De acuerdo? Listo. Siguiente propiedad. Si A es igual a múltiplo de B, si A es igual a un múltiplo de B. Por ejemplo, si MCM de A y B, pero primero comencemos con los numeritos. MCM de 18 y 6. ¿De acuerdo? A ver, profesor, mínimo común múltiplo de 18 y 6. A ver, descomposición simultánea, aplícale. Obviamente, profesor, sería 18, ¿sí o no? Y el MCD de 18 y 6, profesor, rápido, aplica descomposición simultánea, profesor, sería 6. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, el MCM es el mayor de los numeritos, el mayor, 18. En este caso, el mayor, profesor, sería la letra A. ¿Sí? En la letra A, el mayor. Y en el MCD, la menor, o sea, la letra B. De esa manera. Esa es una propiedad también muy importante. ¿Sí? Todas las propiedades así son importantes, jóvenes. ¿Sí? A ver, siguiente propiedad. Pregunta de examen de admisión, joven. Es la siguiente. Lo voy a resaltar de otro color. El MCM de A y de B, multiplicada por el MCD de A y de B, mira, se multiplica el MCM por el MCD, se multiplica el MCM por el MCD, de dos números. Por lo tanto, su respuesta sería A por B. Esa propiedad es muy importante. Pregunta examen de admisión, ojo. Pregunta examen de admisión. Siguiente propiedad. Si A, profesor, la letra A es igual a minúscula la X menos 1. B es igual a minúscula elevado a Y menos 1. Y la letra C, A minúscula elevado a la Z menos 1. ¿Qué es lo que cumple, profesor? Que el MCD de las letras A, obviamente A representa esto, pues, ¿no? Listo.
B, profesor. Y la letra C. Va a ser igual a lo siguiente. Como todos tienen la misma base, ten cuidado ahí. Todos deben tener la misma base para que cumplan dicha propiedad. Sería A elevado al MCD de los exponentes de X, Y y Z. Y siempre le vas a restar la unidad. De esa manera, ¿de acuerdo? A ver, profesor, un ejemplito por acá. A ver, calcular el MCD. Vamos a poner por acá, ¿ya? A ver, profesor, ¿cómo lo pongo? Calcular. Mira. Calcular el MCD de los siguientes números. ¿Sí? De los siguientes. Listo, ¿no? De los siguientes números. Listo, a ver, vamos a ver unos numeritos que le voy a poner a continuación, ¿no? A ver, jovencito. Vamos por acá, vamos por acá. A ver. Por ejemplo, si yo pongo por acá, profesor, vamos a poner, ¿ah? 3, 3, 3, otro 3, ¿listo? Por aquí vamos a ponerle base 4. Y por esta partecita, jovencito, por esta partecita, vamos a poner, por ejemplo, a ver, 1, 1, 1, ¿ya? 1, profesor. Por acá, a ver, alguien más, a ver, 3, 6, profesor. 7, 8, base 2. ¿De acuerdo? Listo, a ver. Nosotros sabemos que lo podemos descomponer, ¿de acuerdo? Aplicando cifras máximas, numeración, joven, numeración, sería 4 elevado a la cuarta menos 1. Si yo descompongo este numerito, sería pues 2 elevado a la 8 menos 1. Pero para aplicar el MCD, los dos deben tener la misma base, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como los dos deben tener la misma base, jovencito, sería así. Él es un 2 al cuadrado y a la cuarta menos 1. Él es un 2 a la 8 menos 1. Entonces, profesor, quiere decir lo siguiente, ¿no? Quiere decir lo siguiente. Que si él es un 2 al cuadrado y luego a la cuarta, sería un 2 a la octava menos 1. 2 a la octava menos 1. Según la propiedad, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la propiedad, profesor? El MCD. A ver, MCD de los numeritos. Vamos a llamarlo que todo este numerito sea A y este numerito B. Sería igual a lo siguiente. La base, que es 2, elevado al MCD de 8 y 8. Profesor, MCD ¿de quién? De 8 y de 8. Menos 1. ¿De acuerdo? A eso se aplica la propiedad. Listo, jóvenes. Ahora comenzamos con la aplicación número 4. Aplicación o problema número 4. Dice, ¿no? Dice lo siguiente. El producto de dos números es 5915. El producto de dos números. El MC de ellos es 13. ¿Listo? Hallar el mayor de ellos. ¿Dice? A ver, si ambos son menores que 100. A ver, jovencito, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner por acá los datos que tenemos. ¿Sí? Los datos que tenemos. A ver. A nosotros nos dice lo siguiente. Que el MCD, profesor, de los dos números, vamos a poner que los números pues sea A y B. Listo. Dice que ellos dos, el MCD de ellos dos es igual a 13. Ya está. Ese es el dato que nos da. Pero también, ¿qué nos dice, profesor? Por ahí nos dice que el producto, o sea, la multiplicación de los dos números, o sea, A por B, ¿sí o no? A por B. Listo. O sea, profesor, A por B es igual a ¿cuánto? A 5915. Listo, de esa manera. Dice hallar el mayor de ellos. No sabemos quién es el mayor, sea A o sea B, el mayor. Pero nos dice además que ambos números son menores que 100. Bueno, jóvenes, por definición vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente por acá. ¿De acuerdo? A ver, jovencito. Mira. Profesor, cuando teníamos al MCD, nosotros decíamos que A es igual a 13 por un valor X. Y la letra B es 13 por una letra Y. Donde, profesor, estas dos letras que voy a señalar por acá, estas dos letras
X y Y, profesor, ellas dos, profesor, son PS. ¿De acuerdo? Son PS. Listo. Ya está. O sea, profesor, quiere decir que A vale 13X y B vale 13Y. Listo. Entonces, jovencitos, nosotros por acá vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. ¿Listo? A ver, decimos, profesor, A vale 13X. A vale 13X, profesor. Por B, que vale 13Y. Listo. Y esto dice que es igual a 5.915. A ver, 13X por 13Y, jóvenes. Multiplicamos, sería pues 169 X por Y. Esto es igual a 5.915. Ahora, jóvenes, el 169, como está multiplicando, lo mando a dividir. ¿De acuerdo? Mandamos a dividir. Y si nosotros mandamos a dividir, tendríamos de esta manera, pues, X por Y es igual a 35. Listo. Dos numeritos multiplicados que me den 35, pero que sean PC, ¿no? Profesor, de arranque, podemos poner, pues, 5 y 7, profesor. 5, 7 o 7, 5, no sé, pero la cuestión es que 5 por 7 me sale 35. Y vemos que los dos, profesor, son PC. Ellos dos, profesor, vemos que son PC. Profe, ¿y qué pasa si ponemos 35 por 1? Pero si tú pones 35, cuando reemplazamos en la parte superior, ya sea en A o en B, al multiplicar pasa de 100. Bueno, vamos a poner que X sea 5 y Y vale 7. Profesor, si X vale 5, sería así, ¿no? A es igual a 13 por 5. O sea, profesor, A es igual a 65. Listo. Pero, profesor, ¿qué pasaría si nosotros ahora reemplazamos con B? B es igual a 13 por Y. O sea, profesor, 13 por 7. ¿De acuerdo? 13 por 7. Y 13 por 7, profesor, es igual a 91. Y nosotros nos pide calcular el mayor. El mayor sería pues la letra B, o sea, 91. Listo. Y eso es la respuesta a la aplicación número 4. ¿De acuerdo? A ver, siguiente problemita, jóvenes, siguiente problemita. Aplicación número 5. Problema número 5 del día de hoy. Dice, el producto del MCD por el MCM de dos números es 1620. Teoría. Vamos a poner eso. ¿De acuerdo? Vamos a poner eso. A ver, decimos de esta manera. El MCD, profesor, el MCD de dos números, A y B, listo, multiplicado por el MCM, ¿de acuerdo? El MCM de esos mismos números. Dice que por respuesta es 1620. Ya está. A ver, ¿qué más nos dice, jovencito? ¿Qué más nos dice? Si uno de ellos, de los números, o sea, ya sea A o ya sea B, es el MCD de 108 y 162. ¿De acuerdo? A ver, vamos a averiguar, joven. Pero por teoría, nosotros sabemos que la multiplicación del MCD por el MCM, la multiplicación de ellos dos por teoría, jóvenes, por propiedad que te he explicado, la multiplicación va a ser igual A por B. ¿De acuerdo? A por B. O sea, ellos es A por B, por propiedad. Este es igual a 1620. Listo. Ahora nos dice lo siguiente. Que uno de los números, ya sabes que el número ha sido A y el otro número es B. Pues dice, si uno de los números, a ver, vamos a suponer que la letra A. ¿De acuerdo? Vamos a suponer la letra A. Esto, número 1. ¿Ya? Número 1. Vamos a suponer la letra A. Puedo decir entonces, jóvenes, que la letra A es igual a ¿qué? Al MCD, profesor, ¿de quién es? De 108 y 162. ¿De acuerdo?
162. Ahora, por ahí, vamos a trabajar descomposición simultánea rápidamente, ¿de acuerdo? Rápidamente. A ver, vamos a poner por acá lo siguiente. Profesor, 108 y 162. Profesor, ¿tiene mitad? ¿Sí o no? Tiene mitad. A ver, mitad. Vamos a sacarle mitad. Mitad. Rapidito más. Mitad sería 54. Mitad, profesor, por acá sería 81. Listo. ¿Qué más tiene por ahí, profesor? Tiene novena, ¿verdad? O 27ava tiene, ¿no? 27ava, mira. 27ava, profesor, sería 2. 27ava, 3. En común tiene 27ava. Pero nosotros sabemos que el MCD solo es sacar en común. En común mitad y en común 27ava. Y los números que nos quedan, observamos que son PESI. Y cuando quedan que son PESI, terminó. O sea, profesor, por acá diremos lo siguiente. Por acá diremos lo siguiente, ¿no? El MCD, profesor, de 108 y 162 es igual a 54. Pero esto vale A, o sea, A vale 54. A vale 54, profesor. Ahora vamos a reemplazar en 1, pues, ¿no? Vamos a reemplazar en 1. En 1 es, pues, ¿no? A por B, profesor. A por B es 1620. Listo, ¿no? A vale 54. A nosotros nos pide calcular el otro número. O sea, nos pide cuánto vale B. Reemplazamos. 54 por B es igual, profesor, a 1620. Listo. Pasa a dividir la letra A o el 54, pasa a dividir, ¿de acuerdo? Y B es igual a cuánto, profesor, a ver. A ver, 54, profesor, vamos a ponerlo por acá en borradorcito, ¿ya? En borradorcito. Es un 2 por 27, ¿de acuerdo? 2 por 27. Si yo le saco mitad, y mitad sería 8, 1, 10. 810, mitad y mitad. ¿Ah? Profesor, por acá, si le sacamos novena, es 3. Si le sacamos novena, es 90. Profesor, si le saco tercia, es 1. Si le saco tercia, es 30. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el otro número sería, pues, 30. Listo. Y con eso hemos culminado el problema número 5. Pues, ¿no? El problemita número 5. Ahora, otro problemita. Problema número 6. Problema número 6 del día de hoy. A ver, dice... Determinar dos números primos entre sí. A ver, ese dato me interesa, joven. Ese dato me interesa. O sea, profesor, vamos a poner lo siguiente. Dos números A y B, profesor. O sea que esos dos numeritos son primos entre sí. O en otras palabras, profesor, son PESI. ¿De acuerdo? O sea, profesor, ellos dos son PESI. Listo. ¿Qué más nos dice? Si tal que su suma sea 23, profesor. A ver, profesor, a ver, por acá vamos a poner esos datos. A ver. Que la suma, o sea, profesor, quiere decir que A más B es igual a 23. Listo. ¿Qué más nos menciona? Y su MCM sea 120. O sea, profesor, el mínimo común múltiplo de A y de B, profesor, es 120. Ya está. Dice dar la diferencia de ellos, o sea, nos pide la resta, ¿no? Nos pide la resta. A ver, jóvenes, tenemos esos dos datos. Vamos a aplicar esta propiedad que te voy a poner a continuación. Ya, vamos a poner esta propiedad. A ver. Vamos a poner esta propiedad. A ver. El MCD de A y de B, profesor, por el MCM de A y B es igual a A por B. ¿De acuerdo? Es igual a A por B. Esa propiedad vamos a utilizarlo por acá, chicos. ¿Ya? Vamos a utilizarlo por esta partecita. Entonces, si yo aplico esta propiedad, joven, aplicamos esa propiedad, vamos a reemplazar nuestros datos. A ver, profesor, si son PESI, nosotros sabemos que cuando son PESI, en común es la unidad.
Por lo tanto, el máximo común divisor de dos números PESI es 1. Por el mínimo común múltiplo, profesor, es 120. Y esto sería A por B. ¿Listo? A por B. Ya está, profesor. A ver, entonces por ahí decimos 1 por 120, profesor, sigue siendo 120, presiona. Ya está. A ver, 120. Dos números multiplicados que me dan 120, profesor, 120. A ver, profesor, 12 por 10, profe, 12 por 10. Sí, puede ser 12 por 10, profesor. ¿No? Pero, jóvenes, recordar que son PESI y deben de sumar 23. Profesor, como es 120, quiere decir que uno de ellos dos debe ser un múltiplo de 5. Profesor, ¿qué pasa si yo le pongo 5? ¿Qué pasa si le ponemos 5? A ver. Si le ponemos 5, profesor, él, ¿cuánto puede ser? A ver. Puede ser, no sé, póngalo, a ver. Dividimos, a ver, vamos a dividir 120 entre 5, profesor. Vamos a dividir, a ver. 120 entre 5, profesor, 24. 24, ¿no? 24. A ver, 5 por 24 me sale 120. Pero, profesor, no me suma 23, ¿no? No me suma 23. A ver, otro numerito, profesor. Si le pongo 10, profesor, él debe ser 12. Porque 10 por 12 me sale 120. Profe, son PESI. Profesor, ellos no son PESI. Pero jóvenes, recuerden una cosita, que deben de sumar 23. O sea, profesor, ellos no me cumplen. Recuerda que como es 120, uno de ellos dos debe ser múltiplo de 5. 5, 10, el siguiente sería 15. 15, ¿por qué numerito me sale 120? Por 8, profesor. A ver, ¿son PESI? ¿Qué dices? 15 y 8 serán PESI. Sí, son PESI, porque en común solamente la unidad. ¿Suman 23? 15 más 8, 23. Sí suman 23, jóvenes. Sí suman 23. O sea, quiere decir que A vale como 15 y B vale como 8. A nosotros nos pide la diferencia. O sea, ¿cuánto vale A menos B? Y 15 menos 8, profesor, 7. Y con ello estamos culminando pues los problemas. ¿De acuerdo?